el uso legítimo de la ley. El uso legítimo de la ley. Estamos aprendiendo de 3 libros que yo he titulado La columna de la verdad, epístolas pastorales, y se encuentra este mensaje en la primera epístola a Timoteo. Y vamos a aprender entonces para qué sirve la ley. Ahora bien, en la época de Pablo había muchos maestros que se aferraban a la ley. Enseñaban cada detalle de la ley y se negaban a escuchar lo que Pablo afirmaba en Romanos 10, versículo 4. Acompáñenme a Romanos 10, versículo 4. Ahora, si usted ha escuchado de la ley, hay una gran confusión de alguna gente, algunas personas en cuanto a este asunto de la ley. Ahora, ¿qué es la ley? La ley tenía varias partes. Está la ley civil, y está la ley moral, y también está la ley ceremonial. La ley civil es cuando Dios, en su teocracia, es el que rige y reina, y los sacerdotes llevaban a cabo esa ley civil. Y aún tenemos ley civil, pero es nuestro gobierno aquí en Estados Unidos los que ejercen ese aspecto de la ley. Por ejemplo, si una persona es secuestradora, según la ley civil de Dios era que tenían que matar al secuestrador. Pero ¿qué pasa en nuestro país si alguien secuestra a alguien? ¿Lo matan? No. Pero si tienes una pena, tiene un castigo, nosotros tenemos que someternos a la ley civil que está aquí. Entonces hay ciertas partes que no se aplican o no podemos aplicar. La ley ceremonial, sacrificios, ofrendas de animales y ir al templo, esas cosas fueron cumplidas en Cristo. Ahora la ley moral, y hay muchos principios que aún debemos aplicar. Y es por eso que mucha gente no comprende y se confunde en cuanto al asunto de la ley. En Romanos 10:4, note lo que dijo Pablo, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que ¿qué? Que cree. Esta palabra, el fin, habla del cumplimiento de la ley. O sea, Cristo cumplió la ley. Y él dice, cuando uno cree en Jesucristo, entonces recibe la justicia que no viene por la ley, sino que Cristo mismo nos da esa ley. Y cuando alguien dijo esto, la ley te corretea solamente hasta Cristo. Cuando llegas a Cristo, a la cruz de Cristo, a la muerte, la sepultura, la resurrección de Cristo, ya la ley no te condena. Y es por eso que la Biblia dice que ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Es otra confusión también. La gente piensa que están hablando de épocas morales, donde entonces si estamos bajo la gracia, ya no tengo que hacer nada de lo que dice la ley. Bueno, se equivocan, porque Cristo nos trajo nuevos mandamientos, añadió a la ley. En el libro de Efesios nada más encontramos 88 nuevos mandamientos, imagínense. Entonces, vamos a explicar cómo es que la ley se usa legítimamente, correctamente. Ahora, mire, en este pasaje, el joven Timoteo recibe esta instrucción para que él sepa y entienda el propósito de la ley. Y el predicador que predica una salvación por gracia, como nosotros, a veces mal acusado de querer deshacerse de la ley, o querer abolir o destruir la ley, pero esto no es verdad. La ley es santa, es buena, y de ninguna manera Pablo está aboliendo la ley. Nosotros no queremos abolir la ley, simplemente la queremos aplicar correctamente. Dios no ha cambiado, Él no cambia, sus leyes no cambian. Ahora hay cosas que se cumplieron en Cristo Jesús, los cuales ya no tenemos que hacer o no tenemos que practicar. Ahora vaya conmigo a Romanos 9, quiero mostrarle ahí que los maestros de Pablo no entendían la naturaleza y el uso de la ley simplemente porque no entendían que todo lo que un cristiano debe hacer es por fe. Todo es por fe. Romanos 9:30, estamos ahí. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, o sea, es la justificación, la salvación se recibe por fe. Mira el 31, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, ¿qué sucedió con ellos? Ellos no alcanzaron esa justicia. Dice el 32, ¿por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Y quién es la piedra de tropiezo? Jesucristo. O sea que lo que ellos no comprendían era esto, que aún en el Antiguo Testamento, todo lo que ellos hacían debería ser hecho por fe. Aún nosotros, todo lo que hacemos es por fe. Obedecer a Dios, ir a la iglesia, bautizarme, guardar los mandamientos de Dios, todo es un asunto de fe. No lo hago por ser salvo, lo hago porque creo que es lo que un cristiano debe hacer. Y en el Antiguo Testamento, tienen que ir al templo a hacer sacrificios, no para salvarse, sino para poner su fe en esa sombra que representaba al Mesías venidero. Y esos tenían la ley, y estaban cumpliendo la ley, pero no alcanzaron la salvación, no alcanzaron la justicia, porque no lo hicieron por fe, sino por obras de la ley. ¿Y qué dice la Biblia? No por obras, para que nadie se gloríe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Acompáñame a Mateo capítulo 5, versículo 17. O sea que estos, aunque tenían la ley de Dios, no la comprendieron.
Mateo 5, versículo 17, nos deja saber que estos falsos maestros, o estos maestros están tratando de aplicar un aspecto de la ley que Cristo ya cumplió. Mateo 5, 17 dice así, estamos ahí. No penséis que he venido a ¿qué? A abrogar, significa invalidar o deshacerme de la ley o de los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Y Él ya la cumplió. Y con ello ya no hay más necesidad de sacrificios, tabernáculos, leyes ceremoniales. La enseñanza del error con respecto a la ley había traído contenciones y amargura porque querían mezclar aún lo que era ahora el cristianismo con la ley. Usted puede ver en Hechos capítulo 15 que decía que vinieron algunos de Jerusalén a Antioquía y les decían a los creyentes en Antioquía: si no sois circuncidados según la ley de Moisés, no puede ser salvo. Eso se llama legalismo, se llama añadir la ley a la salvación. Legalismo no es que se le predique con normas, se le predique principios bíblicos y maneras de santidad. Eso no es legalismo. Legalismo es añadirles a la salvación. Si yo le digo a usted, si usted no guarda los mandamientos, no eres salvo. Eso es legalismo. Es apegarse, adherirse a una ley, aferrarse para salvarse. Pero Cristo ya cumplió todo y nunca era necesario ni de un principio para tener que guardar la ley, porque no hay justo ni a uno. ¿Y dónde está escrito eso? Pero Pablo dijo como está escrito. Significa que él lo citó ¿dónde? Lo citó en el Antiguo Testamento, lo citó en Eclesiastés, citó Salmo, citó pasajes en el Antiguo Testamento, dejando saber que aún los santos del Antiguo Testamento no eran justos, no eran perfectos. Vaya a Mateo 22, por favor. La ley no se nos dio para imponer cargas a los creyentes, sino para producir amor, primero a Dios y luego al prójimo. Note lo que dice Mateo 22, 37. Estamos ahí. Jesús le dijo, amarás al Señor. Le hicieron una pregunta, ¿cuál es la ley o cuál es el mandamiento principal o el mayor mandamiento? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No te cuenta, de estos dos mandamientos depende ¿toda qué? Toda la ley y los profetas. Por tanto, entonces la ley y los profetas se resumen en una sola palabra, que es amor. Si usted ama a Dios y ama a su prójimo, no tiene que estar preocupándose. Estoy guardando la ley, estoy haciendo lo que debo. Cuando usted ama a Dios, usted naturalmente va a cumplir la ley. O sea, no tiene que estar cuidándose. Ame al Señor y va a cumplir lo que dice la palabra de Dios. Ahora regresemos allí a Timoteo. Vamos a ver entonces cómo es que se usa legítimamente la ley. Para ello vemos primeramente el error de los que se aferraban a la ley. El error de los que se aferraban a la ley. Ven a Timoteo 1, del 5 al 7. Estamos ahí. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Recuerde que Pablo le advierte a Timoteo sobre aquellos que están enseñando diferente doctrina. El versículo 3. Lea conmigo, siga con su vista. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no, ¿qué? Que no enseñen diferente doctrina. O sea que hay quienes están enseñando diferente doctrina. Y el versículo 7 nos deja saber quiénes son estos, queriendo ser, ¿qué cosa? Doctores de la ley. ¿Qué es un doctor de la ley? Hay algunos que en su error se estaban aferrando a la ley. Y aquí dice que ellos quieren, anhelan, desean ser doctores de la ley. Acompáñenme a Lucas capítulo 5. Vea lo que dice el versículo 17. Un doctor de la ley simplemente era un maestro en Israel. Lucas 5, 17. Dice la palabra de Dios en el versículo 17. Aconteció un día, hablando de Jesús aquí, que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos, ¿y qué es la siguiente frase ahí? Y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Ahora mire, usted y yo, quizás en este país, especialmente los que crecimos aquí, nos equivocamos cuando decimos voy al doctor. La palabra propia es voy al médico. Ahora, ¿qué es un doctor? No significa que la persona no sea un doctor. Recibió un doctorado, claro que sí. Pero la palabra doctor viene del latín docere, que se aplica a quien tiene la máxima capacidad de enseñar. O sea que es un maestro de mucho conocimiento. Y el maestro de la ley es uno que enseña al pueblo porque está versado, tiene bastante conocimiento. Se supone que debe tener bastante conocimiento. Es un escriba. Esdras 7:11. Quiero mostrarle ahí a un hombre
que era un doctor de la ley, y no necesariamente es algo negativo. El problema es que estos quieren ser doctores de la ley, pero no saben ni lo que dicen. Quieren ser maestros, pero ni siquiera saben las cosas mínimas de la ley, no entienden, no comprenden ni siquiera el propósito de la ley. Y eso se aplica al día de hoy. Hay muchos que quieren ser maestros, muchos quieren enseñar, muchos quieren ponerse detrás de un púlpito, ahora detrás de una pantalla, escribir artículos en un blog, y todos quieren decir algo. El problema es que muchos de ellos no califican para ser maestros en su conocimiento, falta de conocimiento, ni siquiera comprenden lo básico como el propósito de la ley. Esdras 7, estamos ahí, y del 11. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras. ¿Cómo le dice después? ¿Escriba qué? Escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote, mire, y escriba, ¿cómo le dice después? Erudito en la ley de Dios del cielo, paz. Note que le llama escriba versado. Significa uno que tiene buen conocimiento y experiencia en una materia. Y dice que era versado en los mandamientos de Jehová, que se refiere a la palabra de Dios. Después se le llama un escriba erudito. Es que tiene conocimiento amplio y profundo adquirido por el estudio. El problema es que los supuestos doctores de la ley en los tiempos de Cristo ni siquiera entendían las cosas básicas de la palabra de Dios. O sea, ellos no eran ni versados ni tenían jurisdicción de los mandamientos de Dios. Note lo que Jesús le dijo a un hombre llamado Nicodemo en Juan 3:10. Juan 3:10. Es muy curioso cómo le responde Jesucristo a este hombre que supone que es un maestro de tanto prestigio y tanto reconocimiento, porque se les veneraba mucho a estos hombres. Jesucristo reprochaba a los fariseos diciendo, no habéis leído. Ellos venían a tentar a Jesús y Jesús les respondía, ¿nunca habéis leído? En otras palabras, no conocían la Biblia. Si yo le digo a usted, hermano, es necesario que usted guarde el sábado, usted debe responderme, pastor, ¿no habéis leído Colosenses capítulo 2? ¿No habéis leído? Y usted debería tener una respuesta. No, tú sabes que tienes que guardar obras para ser salvo. Y usted diría, ¿no habéis leído qué? Efesios 2. Y dice, bueno, pero tienes que, obras de justicia tienes que hacer. Usted tiene que responder, ¿no habéis leído? Tito 3, 5. ¿Qué dice? Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Usted ya debería saber, pastor, ¿qué hago con esto, esta doctrina? ¿No habéis leído, hermano? No, es que la madre diosa. ¿Qué va a decir usted? ¿No habéis leído? Usted tiene que responder de esa forma, porque es la forma que Cristo estaba constantemente reprochando a los fariseos que se supone que eran maestros de la ley. Ahora, ¿por qué ellos tenían, escuche esto, ellos tenían acceso a los rollos de la Biblia? Usted y yo tenemos acceso a una Biblia, ¿no? Entonces la gente quizás en los tiempos de Jesús no tenían el lujo de tener su propia copia de la Biblia. Tenían que ir y sentarse aunque un escriba les enseñe. El problema es que la situación en la nación estaba tan mal que ni siquiera los escribas y los maestros sabían. Y Jesús le dijo en Juan 3:10 a Nicodemo de esta manera. Estamos ahí. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro en Israel? ¿Y qué le dice al final ahí? ¿Y no sabes esto? O sea que él no podía comprender las verdades sencillas, escuche, de la salvación. ¿Cuáles son los errores de esos hombres? Regrese a 1 Timoteo 1:5. En primer lugar, tienen un propósito equivocado. El error de los que se aferran a la ley tienen un propósito equivocado. Versículo 5 dice de esta manera, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Ahora, esta frase, este mandamiento, se refiere a lo que Pablo le ordenó, que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina. Pero quiere asegurarse que él comprende cuál es el propósito correcto, lo cual los que se aferran a la ley no tienen el propósito correcto. ¿Cuál es el propósito correcto? ¿Es el amor? ¿Qué dice ahí? Nacido de corazón limpio, de buena conciencia. O sea que el verdadero amor solo puede salir de un corazón puro. El amor auténtico sale de un corazón santo. Y el mandamiento no se nos dio para producir santidad externa, sino que Dios quiere producir un corazón limpio para que después refleje en nuestra conducta.
Porque muchos pueden fingir ser cristianos, pueden fingir portarse bien, pueden lucir, pueden sonreír, pueden cargar la Biblia, pueden saber alguna que otra frase y saben cómo fingir ser creyente. Pero la Biblia dice que nace todo desde adentro y es lo que no entienden ellos. Nosotros no guardamos la ley porque tengo miedo, temor. No, yo guardo la ley o cumplo lo que Dios me dice porque yo amo a Cristo. Y mis mandamientos no son gravosos, dice Jesús. Si usted ama, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces un creyente que tiene el corazón limpio, obedece a Dios y no tiene ningún remordimiento, o no tiene ningún problema en su conciencia, porque dice la palabra de Dios y de buena conciencia. ¿Sabe qué es una buena conciencia? Es que yo sé que estoy bien delante de Dios a la luz de la Biblia. Si usted dice, bueno, yo ya oré y tengo paz. Yo no sé a veces la gente dónde saca con estas ideas. Yo oré y ya tengo paz. ¿Y oraste para qué? Y ahora es para dejar a mi esposo. Tengo paz. Pero eso es a contrario a lo que dice la Biblia. Y usted puede tener una conciencia cauterizada, donde ya no siente mal y feo por su pecado, pero no es una limpia, buena conciencia delante de Dios. Hay quienes tienen una conciencia que ya ha sido hasta tan cauterizada que roba, miente, anda hasta viviendo en su maldad y pecado y después se presenta a una iglesia con una cara seria y sonriendo y Dios le bendiga, hermano. ¿Y sabe por qué es posible que un cristiano llegue a este punto? Yo sé que sí, porque la Biblia nos dice tener una conciencia cauterizada. En cambio, el cristiano que tiene un corazón tierno, una conciencia limpia delante de Dios, cualquier cosita le trae un remordimiento. Ay, miré lo que no debo mirar. Ay, mira, me traje el cambio, me dio de más cambio, soy ratero. ¿Ah? Pero el que tiene la conciencia dura, ese no le molesta nada. ¿Recuerda que la primera vez que usted cometió un delito cuando usted robó una uva en la tienda, ¿se acuerda? Andaba asustado. Pero como ya ha robado tantas uvas, ya no siente. Y hasta le da a su hijo. Eso es interesante porque recuerde, se le está diciendo a Timoteo, quiero dejarte saber que nosotros tenemos que empezar a hablar de la ley con un corazón de amor y limpio, de una fe no fingida. Es una confianza inquebrantable en Dios, en su palabra. Fingir es hacer creer con palabras o acciones. Pero en cuanto a la salvación, lo que uno dice refleja lo que está en su corazón. Por eso cuando una persona me dice, no, pues hay que echarle ganas para ser salvo. Eso me está diciendo a mí que no tiene una fe genuina en Jesús. Es una fe fingida. No, es que cuida tu salvación, hermano, porque ya sabes, la puedes perder. Me está dejando saber que no tiene una plena confianza en la sencilla salvación de la Biblia. Y es por eso que aquí está este asunto, que tenían un propósito equivocado, como ni siquiera no tienen ni la plena confianza en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, se habían desviado y apartado a vana palabrería. Versículo 6, 1 Timoteo 1:6. De los cuales son cosas desviándose algunos. O sea, ¿cuáles cosas? Estas cosas del amor, la fe no fingida. ¿Se apartaron a qué? A vana palabrería. Desviar en este pasaje significa errar al blanco, irse por otro camino. Esto habla de aquellos que no pusieron su fe y su plena confianza en Jesucristo. Por lo tanto, ¿son salvos o no son salvos? No son salvos. Estos no tienen un corazón limpio, ni una buena conciencia, ni poseen una fe no fingida. Se apartaron. Mire, versículo 4. ¿Se apartaron de qué? A escuchar otras cosas. Algo aparte de la sana doctrina y la verdad pura del Evangelio. Dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Pero quiero que usted vaya a 2 Timoteo 2, versículo 16 al 18, porque ahí aparece las vanas palabrerías. Esas son cualquier charlas, declaraciones vacías del hombre, escuchar discursos sin sentido ni sin verdad bíblica. Por eso nuestras iglesias, hermano, le animo cuando seamos maestros, enseñadores, predicadores, que se basen en las Escrituras, que tengamos una fuente bíblica, que tengamos que nuestra enseñanza salga de la palabra de Dios, fluya a través de la palabra de Dios. 2 Timoteo 2:16, estamos ahí. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra, o sea, de estas personas, carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron. Ahí aparece otra vez la palabra desviar. ¿Se desviaron de qué? De la verdad,
O sea, no está diciendo que estaban en la verdad, simplemente nunca ellos llegaron al blanco, nunca ellos llegaron a la verdad, sino que ellos tomaron otro camino. Se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó. ¿Y qué hacen ellos? Trastornan la fe de algunos. Trastornar significa que hay gente que tiene una fe genuina y después le causan duda, trastornan sus creencias. Por eso es importante que usted se mantenga en la palabra de Dios. Lea la Biblia. Cuando vengan a decirle de la Madre Diosa, ¿no crees tú en la Madre Dios? ¿Está en Corea? Te van a decir. ¿No han escuchado de la Madre Diosa? Ya les he explicado aquí, ¿no se acuerdan? Ya se olvidaron. No se olvidaron. ¿Sí se acuerdan de la Madre Diosa? No. Estaba preparando un mensaje. Era un jueves. Y tocan la puerta. Y voy, me asomo y es una coreanita. Y se me hizo raro porque en mi casa han pasado a veces asiáticos para decirme si estoy listo para Hillary Clinton. Y pensé que era otra vez una de la campaña. Oh, no, it's fine. Dice, I'm fine. I don't vote. No, quiero hablarte. Dice, no voto. Le dije, quiero hablarte. Algo bien importante. Y tenía un paquetito y todo. Y dije, quiero hablarte de la... ¿Has escuchado de la Madre Diosa? Le dije, yeah, it's cool, it's okay. Está bien, gracias. Le dije, yo ya soy cristiano. Y luego me dice, está en tu Biblia. Y cuando me dijo eso me dio un coraje. Ya le dije, yo soy un pastor bautista, lo que tú hiciste, no sabes. Se le abrieron los ojos así, okay. Era una chinita, se le abrieron así. ¿Tú te refieres a lo que dice Gálatas? Ya le di la cita. ¿Cómo sabías? Esa no es una diosa, no es ni siquiera una madre, es una patria. ¿Cómo le llaman a la patria? Madre. La madre patria. Y la madre que está en el cielo es la Jerusalén celestial. Y a él le empecé a soltar y además en los ojos así, gracias. No, quédate, no termino contigo. A veces paran de decirme, gente, ¿estás esperando el reino de Jehová? Dije, ya vino el reino de Jehová, está aquí, mira. No, pero el reino de Jehová aquí en la tierra. Hágate una pregunta, si tú mueres hoy, ¿estás segura que tienes vida eterna? Bueno, no, entonces quédate aquí. ¿Qué vienes a decirme lo que tú no estás segura? Tu pastor se le habla así, háblale al necio según su necedad. La gente se aferra a su necedad. Pero usted tiene que estar preparado en enseñar, hablar, decir, responder, para que cuando vengan esas vanas palabras, suena bien, tiene razón. Son palabras infladas, son palabras persuasivas. Preguntas como, ¿cómo puede ser que un Dios haga eso? Usted diría, sí, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios? Todos somos hijos de Dios. ¿Tú aventarías a tu hijo al infierno? ¿Verdad que no? Por favor. ¿Qué le diría a usted? No todos somos hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Más a todos los que recibieron. Y a sus hijos, Dios, al que recibe, no lo echa fuera. Cuando usted conoce la Biblia, no pueden resistir su espíritu como contra Esteban. No podían. Cuando usted está firme en su conocimiento, por eso yo le animo que usted lea la palabra de Dios todos los días, esté estudiando, tome notas. Esta gente se había desviado, se había apartado, mire, y enseñan sin entendimiento. Estaban enseñando sin entender. Ahora yo sé que todos nosotros a un punto no conocemos todos, obviamente. Aún tenemos que de una forma enseñar, si vamos a predicar el Evangelio, si vamos a enseñar a nuestros hijos. Pero mire, estos querían ser doctores de la ley. Mira Timoteo 1:7. Querían ser conocidos como expertos. Queriendo ser, ¿qué cosa? Doctores de la ley, pero mire, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Ahí le dice que muchos de nosotros ya con el tiempo debíamos ser ya maestros. Ya deberíamos saber conocer la Biblia. ¿Qué es la Biblia usa la palabra que son indocto, que es lo opuesto de un doctor. El doctor es el que tiene el conocimiento máximo y el indocto es el que no tiene conocimiento. Y nosotros tenemos que tener ese conocimiento. Yo me he dado cuenta que a veces en nuestros círculos bautistas, a veces el ser un escolapio, conocedor o quiere aprender la Biblia, se burlan de ti, como, ay sí, bien hermano, bien espiritual. Usted no le haga caso a esa gente, usted simplemente aprende la palabra de Dios. Conozca bien las Escrituras. Usted debe estar bien aprendido, estudiado. Siempre que usted vea que va a aprender algo, está aprendiendo algo hoy. Y usted está aprendiendo, creciendo en conocimiento, pero también retenga. Acuérdese esa historia de la coreana la próxima vez, ¿ok? Vaya como Hechos capítulo 5. Hechos 5. Estos
Dice ahí queriendo, la palabra querer habla de desear. Deseaban el prestigio de los rabinos judíos. Ahora, yo no creo que estos eran judíos, pero creo que eran influenciados por los judíos y querían, como le dije, mezclar el cristianismo con ciertas costumbres del judaísmo. En Hechos 5:34 nos deja saber qué tanto admiraban a los hombres llamados doctores de la ley. ¿Estamos ahí? Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, ¿cómo le llama ahí? Doctor de la ley, pero note la siguiente frase, venerado de todo el pueblo. O sea que no era cualquier cosa ser un doctor de la ley, era el héroe de la nación, era una persona considerada en alta estima. Y es por eso que estos quieren esa posición. Esto no es nada más que soberbia religiosa, de querer tener una posición de reconocimiento dentro del ámbito religioso. Y tenemos nosotros aún que cuidarnos, aunque tengamos la sana doctrina, porque hay mucha soberbia y orgullo aún en las cosas de Dios. Que soy tremendo ganador de almas, que soy un buen predicador, que canto bonito, que yo soy mejor que tú, que mi iglesia es mejor. Y todas esas cosas también son problemas dentro de nuestra iglesia, aunque tenga sana doctrina. Note que esto viene de gente que ni siquiera comprende el propósito de la ley, hablan y afirman las cosas sin entenderlas. Vimos en primer lugar el error de los que se aferran a la ley. Pero quiero mostrarle en segundo lugar el uso correcto de la ley. El uso correcto de la ley. Regresemos ahí a 1 Timoteo capítulo 1, versículo 8. Hermanos, la ley la debemos mirar o observar, ¿sí o no? ¿Es buena o no es buena? ¿Sí es buena? Bueno, ahí mismo dice, mire, versículo 8. Pero sabemos que la ley es buena. La ley es buena. Bueno, mire, si uno la usa legítimamente. Es buena, significa que es beneficiosa porque viene de un Dios bueno con un buen propósito. Y Pablo pone muy en claro que no hay nada malo con la ley. Es más, mire lo que dice Romanos 7, versículo 12. Hay algunos que limitan la ley a nada más los 10 mandamientos, se aferran a los 10 mandamientos. Especialmente los que le dicen, tienes que guardar el cuarto mandamiento. ¿Cuál es el cuarto? El sábado. Es importantísimo. Es importante guardar el sábado, hermanos. ¿Vos por qué no guardáis el sábado? ¿Qué les diría a usted? Y todos le hacen, ¿ustedes no guardan el sábado? ¿Deberíamos guardar el sábado? ¿Qué no dice la Biblia? ¿Guardarás el día sábado? ¿O el día de reposo? ¿Qué no dice eso? ¿Qué no está en las Escrituras? Entonces, si han aprendido bien. Cristo es nuestro día de reposo. Él es nuestro reposo. Pero no solamente eso, nosotros observamos todos los días. Nosotros no solamente guardamos un día, todos los días. Ahora, el sábado en la Biblia tampoco fue dada para que hubiera reuniones de iglesia. El sábado era para estar sentado sin hacer absolutamente nada. Qué tremendo, ¿no? No puede ni siquiera encender un fuego. Enciende el fuego. Se perdió el fuego. Mátenlo. Y así tenían que hacer. No podía ni siquiera andar en su carreta. Pero los que hoy son sabatistas, ¿qué no hacen el sábado? Entonces ni siquiera lo guardan como Dios lo mandó. Y el sábado, o el día de reposo, fue instituido en el monte Sión para el pueblo de Dios. Un pacto, dice, entre yo y mi pueblo. Pero una sombra apuntando a Jesucristo, que es nuestro reposo. Jesucristo mismo dijo, el sábado no fue hecho para el hombre. El hombre no fue hecho para el sábado, sino el sábado para el hombre. Yo soy el Señor del sábado, el día de reposo. Y dice, hasta este día mi Padre trabaja y yo trabajo. Jesús nunca descansó, nunca reposó. Y Él cumplió todo el aspecto de la ley para que usted ahora descanse también en su salvación. Porque Él es el que nos da el descanso de las horas. ¿Se acuerda que dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar? Romanos 7:12 dice la Biblia que la ley es santa. De manera que la ley, la verdad, es santa. Y el mandamiento, santo. Note que aquí la ley y el mandamiento va de la mano. Hay quienes a veces quieren separarlo. No, es que la ley y los mandamientos son dos cosas. No, infracción de la ley,
es cuando usted no hace lo que Dios dice y le llama pecado. Es lo mismo, los mandamientos son leyes y las leyes son mandamientos. Las obras todas están ligadas a un mandamiento. Ahora la ley tiene su propósito, lo cual vamos a regresar allí en el versículo 8, de 1 Timoteo 1:8. Dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa ¿cómo? Legítimamente significa dentro de sus normas de la misma ley. O sea, la ley tiene sus propósitos y cuando usted conoce y entiende sus propósitos, entonces se puede usar legítimamente. La ley no tiene poder para salvar. Nadie se salva por guardar la ley o los mandamientos. La ley está para mostrarnos la santidad de Dios, para exponer el pecado. 1 Juan 3:4. Pablo dijo en una ocasión que si no fuera por la ley, él no hubiera conocido el pecado, no hubiera sabido qué es pecado. ¿Alguien se acuerda cuál era el pecado de Pablo aparentemente en ese pasaje? ¿Mande? No era envidia, cerquitas, era la codicia. Entonces Pablo era codicioso. ¿Qué es la codicia? Querer más. Miren, los fariseos eran gente de dinero. Y él decía, si no fuera por la ley, yo no hubiera sabido qué es mi pecado. Pero mira, 1 Juan 3:4, todo aquel que comete pecado, ¿qué hace? Infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Infringir significa quebrantar o no cumplir la ley. Mire Romanos 3, por favor, Romanos 3. Vamos a ver del 19 al 20. No solamente expone el pecado, pero expone al pecador. Romanos 3:19, estamos ahí. Romanos 3:19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado de él, porque por medio de la ley es que conocimiento del pecado. O sea que la ley nos deja saber cuál es nuestro pecado. Ese es su propósito. No es que yo voy a guardar la ley para salvarme, no. La ley es como una medida alta y dice, mira, para que tú seas salva tienes que cumplir todo. Si tú miras, no puedo. Y hay gente que dice, yo soy bueno, yo voy al... Y nos ha tocado casi cada vez que salimos a evangelizar. Yo creo que si voy al cielo, pues no le hago daño a nadie. Soy bueno. Y le empiezas a hacer preguntas, bueno, no quiero yo acusarte nada. ¿Alguna vez has mentido? Pues que no. ¿Alguna vez usted se ha enojado? Sí. ¿Alguna vez usted ha deshonrado a sus padres? Sí. Quizás ha hecho algo que a Dios le desagrada. Pues todos. ¿Y aún tú vas a ir al cielo? Sí. Y tú dices, pero ¿eres culpable? Sí. ¿Cómo vas a ir al cielo? Lo que importa es las intenciones. La gente se justifica en todo. Ay. Y sabe que en ese momento yo no le puedo decir nada. Le digo, pues bueno, Dios le bendiga, voy a seguir mi camino, pero un día estará delante de Dios. ¿Y qué va a suceder con esa boca? Se va a cerrar la boca. Está diciendo, no tiene excusa ni pretexto, no va a poder excusarse ni justificarse, porque la ley es conocimiento del pecado. La ley no salva, la ley no justifica, la ley solo condena y no da esperanza de salvación. Mire Gálatas 3:19, por favor. Gálatas 3:19. Una vez me preguntó una señora, entonces, ¿para qué sirve la ley? Le dije, esa pregunta está en la Biblia. Gálatas 3:19, estamos ahí. El contexto está hablando que ningún ser humano será justificado por las obras de la ley, no desecho la gracia de Dios, porque si la salvación fuera por obras, por demás murió Jesucristo. Y está dando un tremendo discurso Pablo acerca de que la ley, las obras no pueden salvarte. Y Pablo después hace esta pregunta en el versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Fue añadida a causa de qué? Las transgresiones. O sea que la ley se nos dio por causa de la transgresión, del pecado, para dejarnos saber que hay pecado y hay maldad. Vaya conmigo ahí a Gálatas 3:24. Pero también la ley tiene el propósito de guiarnos a Cristo. La ley nos guía a Cristo, sí, estamos ahí. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Ayo es como un tutor, uno que enseña, para llevarnos ¿a quién? A Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Bueno, Josué, ¿puede venir a ayudarme, por favor? Yo soy el tutor del muchacho aquí. Y un tutor en los tiempos de Pablo era uno que instruía al muchacho hasta que él maduraba y crecía y se convertía en el heredero.
Entonces es la ilustración que está enseñando. Él no está listo para tomar las riendas del negocio de su familia, de su padre. Necesita que alguien le instruya, le enseñe. Y era un tremendo privilegio para los que tenían dinero. No es de todos este asunto. Entonces le está enseñando, le está preparando. Finalmente ya lo guié, le enseñé y ya está listo. Le digo, ¿sabe qué? Su hijo ya está listo para la obra. Ya le dan las riendas, los negocios. Ya no me necesita, ¿correcto? Dice, ya, pues ya cumplió, ya hice. Bueno. Ya sé que, ahora, ¿cuál es la ilustración aquí? La ley está para decirle, eres un pecador. Tú no puedes salvarte. No eres bueno. Y la ley le dice, pero hay uno que te puede salvar. Uno que cumplió la ley. El fin de la ley es Cristo. Entonces, como él mira, dice, yo no puedo servir, yo no puedo cumplir la ley, yo no puedo hacer. Entonces, la misma ley le ayuda a él a ver su condición y en su desesperación, ¿a quién clama, a quién busca? Al Salvador, Jesucristo. Y cuando él va a Cristo, ya no me necesita. ¿Ve? La ley ya no lo condena, ¿no? La ley lo llevó a Cristo, él por la fe se convierte en hijo de Dios, entonces ya no necesita un ayo que le dirija a Cristo, él ya está en Cristo. Entonces vemos que es el principal propósito de la ley de Dios. Y Pablo usa la frase, donde estamos leyendo, regresa ahí a 1 Timoteo 1:8. Note esta frase al principio, ¿qué dice ahí? ¿Pero qué? Pero sabemos, escuchen nada más, pero sabemos. ¿Quién sabe esto? Conocemos la palabra de Dios. Ese problema, ellos no saben eso. No saben esos que la ley tiene un propósito, la ley es santa, es buena, sí, pero la ley no tiene ninguna forma de salvarnos. La ley está para exponer al pecador y exponer su pecado, y está para que la persona entonces pueda desesperadamente buscar al Salvador. Por eso cuando salimos a evangelizar, ¿qué es lo menos que le dejamos saber a la persona? ¿Su condición de qué? El pecador. Vamos a ver que está bajo condenación, que la Biblia dice claramente que él está bajo la condenación de la ley, que merece ir ¿a dónde? Infierno. Entonces le dijimos, tú no puedes salvarte solo, no puedes tú hacer nada para salvarte, solamente ¿quién te puede salvar? Solo Jesucristo puede salvar, y es el propósito entonces, según la Biblia, de la ley. Pero estos falsos maestros no sabían eso. Ellos pensaban que la ley era para salvarlos, era para llevarlos a Dios, pero nadie será justificado por las obras de la ley. En primer lugar, vimos el error de los que se aferran a la ley. En segundo lugar, el uso correcto de la ley. Y en tercer lugar y último, la ley no es para el justo. La ley no es para el justo. Regrese a 1 Timoteo 1, veamos del 9 al 11. ¿Estamos ahí? Conociendo esto, que la ley no fue dada ¿para quién? Para el justo, sino para ¿quiénes? Los transgresores, y da una lista larga, la cual haremos en un momentito. Note que el justo camina en libertad. Y empieza la frase otra vez, conociendo esto. Es un conocimiento básico de la Biblia. La ley no fue dada para el justo. El hombre que es salvo tiene el Espíritu de Dios y no debe vivir bajo la esclavitud y el yugo de la ley, como dice Romanos 8:15. Romanos 8:15. Pablo decía que una persona que es forzada a guardar la ley para salvarse está bajo esclavitud. Y Dios dice que Él nos dio su espíritu de adopción, la promesa de la redención, que un día seremos como Cristo, la salvación completa del hombre, del cristiano. Y ya no estamos bajo una esclavitud de la ley. ¿Estamos ahí? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos, Abba, Padre. Note esa frase ahí, que no es para estar otra vez en temor. ¿Sí o no hay temor? ¿Usted tiene temor de morir? No tengo miedo de morir, porque sabemos a quién hemos creído. Yo sé que Él ha guardado mi depósito hasta ese día. Y un día el Señor me va a recibir en sus brazos. Si Él viene por mí, me arrebata en el rapto, yo voy con Él. Yo no me quedo, yo no sé usted, pero yo sí me voy. Y si yo muero, voy a estar en su presencia, voy a volver a resucitar y me va a dar un cuerpo conforme al de Cristo, conforme a su imagen. Es la redención del cuerpo, la salvación completa, y por eso no hay temor. Pero los que enseñan que la salvación es por obras, viven en temor. Porque dicen, ¿y si fallo? ¿Y si no cumplo? ¿Y si no puedo yo llegar a la medida? Nosotros operamos por otra ley. Mire lo que dice 1 Corintios 9:21.
¿Usted ha escuchado de la ley de Cristo? ¿Ha escuchado la ley del amor? ¿La ley de libertad? Esa es la ley que el creyente. Mira Corintios 9:21, estamos ahí. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Mire, Pablo dice, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo ¿qué? La ley de Cristo. Dice, ¿cuál será esa ley de Cristo? En Gálatas nos dice la Biblia que la ley de Cristo es el amor. Que amemos unos a otros. Recuerde, así es como se resume la ley y los profetas en una sola frase. ¿Cuál es esa? En una sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Romanos 13:8. ¿Sí estamos entendiendo, mis queridos hermanos? ¿Es buena la ley? Para nosotros la ley es simplemente una medida de la santidad. La ley se puede cumplir fácil y sencillamente si ponemos en práctica esto en versículo 8. Romanos 13:8, estamos ahí. No debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo, ¿qué hace? Wow, está muy sencillo, no has cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume ¿cómo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor, miren, no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es al amor. Muy sencillo, ¿entendés? Hermano Josué, vengo atrás de aquí. El hermano Josué es mi prójimo. Es mi vecino. ¿Tienen algunos vecinos ustedes? ¿Se llevan bien con ellos o no? Prójimo puede ser hasta su esposa, es la persona más próxima a usted. Si yo amo a mi prójimo, y de pronto él dejó ahí, se le cayó un billete de $20. Si yo lo amo a él, ¿qué voy a hacer? Tu billete. Sí. Qué bendición, ¿eh? Pero mire, volteate, así, hacia allá. El billete está ahí. ¿Cómo estamos? No, gusto verte. ¿Cómo está la familia? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Qué bueno. Okay. Y en cuanto se va, mira, para la bolsa para acá. ¿Cómo se llama eso? Robar. ¿Por qué le robé? Porque no lo amo. ¿Sí? Es muy sencillo. Si yo lo amara a él, yo no le robaría. Si yo lo amo a él, yo no hablaría mal de él, no diría falso testimonio de él. Si yo amo a él, respetaría a él, a su familia, a su esposa, a sus hijos, su abuela, a su mamá, a todo el mundo. Respetaría a él porque quiero el bien de él. El amar a una persona es desear el bien, orar por él. Entonces simplemente dice Dios, si tú amaras a tu prójimo, estás cumpliendo la ley. ¿Sí vemos qué sencillo es este asunto? Entonces, ahí está la ley de Cristo. Yo amo a Cristo, amo a Dios, amo a mi prójimo. Y porque yo los amo, entonces voy a hacer el bien a ellos. No hay por temor, no tengo ni un... ¿Qué voy a perder? Volta atrás. Aquí está, se le cayó el billete de 20 con todo y cartera y atrás. Ya. ¿Todo bien? Sí, todo. ¿Qué pasó? ¿Qué traes o qué? Sí. ¿Qué pasó? ¿Es tuyo ese? Oh, sí, se me cayó. Me lo hubiera robado. Porque aún le hice el bien, pero ¿qué pasó? No tuve mis motivos correctos. Entonces, es muy sencillo. Santiago 1:25. Si yo amo a mi prójimo, a mi vecino, a mi hermano, mi hermana, le voy a hacer el bien, le voy a desear el bien, voy a perdonar, voy a hacer lo que Dios quiere que haga. Y así es como se resume en una sola sentencia toda la ley. ¿Cuál es esa? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice Santiago 1:25. Estamos ahí. Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente, mire en la perfecta ley. ¿De qué? La de la libertad. Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. ¿No te aquí le llama ley de qué? De la libertad. El hombre bueno, mira, aquí le toco otra aplicación. El hombre bueno, el hombre que vive conforme a las leyes, no tiene temor de las consecuencias. Por ejemplo, yo no tengo ni un temor que me den un DUI. No, nunca se me ha ocurrido. ¿Por qué? Pues yo no tomo. Pero el que anda tomado dice, sí, ¿qué tal si me dan un DUI? ¿Ya? Siempre está pensando eso, ¿qué tal si me dan? Pero como nosotros ni siquiera se nos ocurre, ni un traguito, ni nada, ni un aico, nada. Entonces yo no ando con temor. Ahora, el malvado que infringe la ley vive con miedo y temor. La persona que obedece la ley no tiene miedo cuando viene el oficial. Algunos están ahí y ven la placa.
¿Qué pasó? ¿Por qué tenéis miedo? Me contaron de una persona que estaba huyendo de la ley. Le dieron una orden de arresto. Y un día apareció la policía en su área, pero no tiene nada que ver con él. Pero él rápidamente dicen que salió por atrás de la ventana de la casa y corrió, que pensaba que iban tras de él. El que nada debe, nada, es una verdad. Por eso el que guarda la ley de la libertad está libre. No tiene remordimiento, tiene una conciencia limpia, duerme tranquilo. Y el que anda haciendo cosas que no, el que hace fraude, por ejemplo, está esperando en cualquier momento, oye que tocan la puerta, ¿y quién será? ¿Y quién es? Se asoman ahí, ¿quién será? ¿Por qué tenéis miedo? Porque hay algo malo que estamos haciendo. El impío huye, aunque nadie lo esté persiguiendo. Lo que dice, anda corriendo, oye un ruido, ¡pasa! Sí, los cholitos así son. Ahí va un carro que tiene problemas con el mofle, ¡pah! Suelta y el cholito sale corriendo. Y esa es la bendición. En ese sentido, la ley fue instituida para el hombre que intencionalmente está haciendo el mal. Nosotros ya no vemos la ley de esa manera. Yo solamente tengo que amar a mi prójimo, tengo que amar a mi Dios, y así voy a cumplir la ley de Dios. No voy a ofender a mi Dios porque lo amo, no voy a hacerle daño a mi prójimo porque le amo. Ahora se nos da licencia de vivir en pecado. No, mire Romanos 6, porque eso es lo que siempre se nos acusan. Si no tienes que guardar la ley, entonces puedes hacer lo que tú quieras. ¿Alguno de ustedes ha escuchado a su servidor decir eso, hermanos? No, ¿verdad que no es eso lo que dice la palabra de Dios? Romanos 6, 1 al 2, estamos ahí. ¿Qué pues diremos? ¿Preservaremos en qué dice ahí? En el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dios no nos dio su gracia a librarnos del pecado para vivir en la injusticia con inmunidad. Se nos dio la gracia más bien para superar el pecado. Romanos 6:14 dice así la palabra de Dios. Estamos ahí. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La misma gracia que nos salva, ahora nos habilita a tener dominio propio para no pecar, no andar en el pecado. Así que cualquier persona que ya recibió al Señor no tiene excusa para andar en pecado. Bueno, es que así soy yo, así, sí, en tu carne así eras, pero ahora tienes la gracia de Dios para ya no ser así. Es que yo soy enojón porque así somos de mi pueblo. No, usted tiene que cambiar esa mentalidad. No, pastor, es que yo así tengo la costumbre de ser ratero. Tenemos que saber que la gracia de Dios ahora nos enseña a tener ese dominio propio. Sed santos porque yo soy santo, dice la Biblia. Santifícalos en tu palabra. Dios azota al que recibe por hijo y Dios quiere que participemos de su santidad. Y no debemos abusar de la gracia de Dios. Es como un hijo que tiene un padre rico. ¿Podrá abusar de la generosidad de su padre al malgastar y derrochar el dinero de su padre? Sí. Ese sería un mal hijo que abusa de su padre y abusa de la bondad de su padre. Pero mire, Dios nos ha llamado embajadores a nosotros. Y usted sabe que los embajadores en este país, aquí en Estados Unidos, tienen inmunidad diplomática. Significa que ellos pueden hasta matar a una persona y no le hacen nada. Entonces muchos lo que hacen es abusan de eso, se estacionan donde ellos quieren, pasan luz roja, se meten a donde quieren. Y usted puede ver también, ¿no le cae a usted bien mal cuando ve una placa estacionada donde no debe estar? Y dije, ¿y quién le va a dar ticket a él? Nadie. O ve ahí cualquier auto del gobierno que se pone y está tapando. ¿Qué no le molesta cuando va a la autopista? Y ahí está los bomberos tapando 3 carriles. Pero ellos son la misma ley. Y por un lado, entonces, ellos sienten que pueden estar encima de la ley. No todos, no estoy diciendo que todos, pero es lo mismo para un cristiano. Ya no estamos bajo la ley y eso no quiere decir que debemos abusar. Entonces, recuerde, Dios nos va a castigar. 1 Pedro 2:16, quiero que vaya rápidamente allá. No tenemos licencia para pecar y quiero decirle que un cristiano espiritual no ve eso así. Un cristiano espiritual y maduro entiende que Dios no le ha dado inmunidad ni licencia para pecar. 1 Pedro 2:16, estamos ahí. Como libres, recuerde, Dios nos ha librado en Cristo Jesús. Pero no como los que tienen la libertad, ¿como qué?
pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. O sea, no es un pretexto decir, bueno, acabo soy salvo y voy a hacer lo que quiera. No, te equivocas. Gálatas 5:13. Estamos ahí. Yo ya llegué. Porque vosotros, hermanos, otra vez aparece, ¿a qué fuimos llamados? A libertad fuimos llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Mire, cualquier persona que le diga a usted que no importa cómo viva su vida, porque ya no estás bajo la ley, es un ignorante o un mentiroso. En Judas 1:4 se lo voy a leer, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habéis sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, escucha esta frase, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, al único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Note que ellos convierten en libertinaje, en desenfreno, en lujuria, la gracia de Dios. Diciendo, acabo eres salvo por gracia, haz lo que quieras, métete donde quieras, con quien quieras, eres salvo. No estoy diciendo que un cristiano no haría estas cosas, pero eso están dando licencia, están animando a la gente a vivir en pecado. Y eso no es correcto. Por último, queremos ver el injusto está bajo la ley. Regresemos a Timoteo 1:9. No voy a tomar el tiempo de explicar cada una de estas cosas con detalle, esta lista de los injustos, los pecadores. ¿Estamos ahí? Conociendo esto, que la ley no fue dada para el injusto, sino para los, y empieza la lista. Le voy a poner la lista, usted va a mirar ahí en la pantalla para que usted pueda ver, entender un poco qué es cada una de estas cosas. Empieza con los transgresores. Es uno que no obedece o incumplir una orden o una ley. Después dice los desobedientes, que no atiende a lo que se le ordena, un insubordinado, no se somete a la autoridad, siempre quiere salir con la suya. Después dice los impíos, los que no tienen piedad, los que no buscan honrar a Dios, los pecadores, los que cometen todo tipo de pecados, los irreverentes, es que muestra falta de respeto a las cosas sagradas, hasta se burlan de las cosas de Dios. Los profanos es el que es contrario a la reverencia debida a las cosas sagradas, es una persona que a propósito va contrario a la Biblia o a los mandatos de Dios. Los parricidas aplica a la persona que mata a su padre. Los matricidas se aplica a la persona que mata a su madre. Los homicidas es el que causa la muerte a una persona. Los fornicarios es que realizan el acto sexual fuera del matrimonio. Los sodomitas son los homosexuales de los hombres. Y esa definición ni siquiera la quise poner aquí porque no se debe mencionar, ni entre los gentiles se debe mencionar. Pero es una aberración al Señor. Los secuestradores, el que roba a una persona para pedir dinero o otra cosa como rescate. Y es algo que ya es muy común en nuestros países, especialmente en nuestro país México. Es un negocio de secuestrar a la gente. Los mentirosos que dicen mentiras es expresión contraria a la verdad. Dios aborrece la mentira. Dios es verdad y no hay engaño en él. Los perjuros es el que hace juramento en falso. Y los que se oponen a la sana doctrina. Aquí ya resume todo el que va en contra de la doctrina pura y limpia. La ley fue dada para todos estos, para que ellos reconozcan y entiendan su condición de pecador. No hay justo ni aun uno, necesitan ser salvados. Necesita que el Señor les salve. Y la ley está para condenar a cada uno de esos. Usted puede ver que muchos de esos Dios condena a muerte. Condenaba a muerte a los sodomitas, condenaba a muerte a los perjuros, condenaba a muerte a los patricidas, a los fornicarios, a los secuestradores. Y a muchos de estos el Señor los condenaba a muerte. No es una cosa ligera. Así es como la ley se debería haber usado. La ley se usa de esta manera. ¿La ley fue dada para el justo? Dice la Biblia que no. El justo no tiene que preocuparse. El justo no anda siempre con un temor, sino que esto está para los que viven en ese pecado y maldad. Por eso no tienen paz. No hay paz, dice mi Dios, para los impíos. Son como las ondas del mar, que están ahí para arriba y para abajo. Nunca pueden, no hay paz para el impío, dice mi Dios. Y es por eso que estos malvados y pecadores, aunque usted lo vea que están triunfando aquí en la tierra, no hay paz en su corazón. Están siempre huyendo de un lado a otro y están siempre mirando sobre sus hombros porque tienen el temor de que les llegue el juicio y el castigo. Pero los que estamos viviendo en el amor de Cristo, cumpliendo la ley de Cristo y la ley de la libertad, mire, hasta puedo sonreír. Sonríe que Jesús te ama. Así que aprendimos hoy entonces el uso legítimo de la ley. ¿Es buena? ¿Es santa? Es la medida, ¿sí? Pero no es medio para salvarnos. ¿Cómo puedo cumplir la ley?
amando a Dios y amando a mi prójimo. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos muestra el uso legítimo de tu ley. Y sabemos, Padre, que es buena y es santa. Señor, nos deja saber cuando no te estamos amando, nos deja saber cuando no estamos amando a nuestro prójimo. Danos el amor, Señor, para cumplir y hacer lo que tú nos mandas. Gracias por la salvación que tú nos has dado. Siendo aún pecadores, Cristo vino a morir por nosotros y fue entregado en un sacrificio, derramar su sangre y resucitó para poder darnos una salvación tan grande. Gracias, Padre, porque tu palabra nos deja ver eso. Y Señor, ayúdanos a nosotros en un corazón limpio delante de ti, de una conciencia limpia, buena delante de ti, y que nuestra fe, Señor, no sea una fingida, que estemos creciendo constantemente en la fe, y que vivamos, Señor, con una confianza grande en ti y tu palabra. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Esperamos que la predicación haya sido de gran bendición para su vida. Y si es así, comparta este mensaje con otra persona. Si alguna vez se encuentra en el sur de California, visítenos a uno de nuestros servicios en la Iglesia Bautista de Santa Ana. También le invitamos que visite nuestro canal, en donde encontrará mensajes de doctrina y de aliento para su vida. Sobre todo, le animamos a que nos acompañe para nuestros 3 servicios, en donde podremos seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo por medio de su palabra. Dios les bendiga y tengan un gran día. Para más información sobre nuestra iglesia y los eventos del año, visítenos en la web en santaanabaptist.org y planee su calendario con nosotros. También visítenos en YouTube o en Facebook para ver los mensajes de nuestra iglesia. Todos los mensajes son grabados y subidos a nuestro canal, Iglesia Bautista de Santa Ana. Si se perdió un servicio, no se pierda el mensaje.